es el punto para retomar nuestra discusión de café y poner sobre la mesa pues las dudas, las inquietudes, las opiniones. Esta última parte, el compromiso con la verdad, creo que hay que trabajarla muchísimo, Hugo. Esta es una visión para mí absolutamente nueva, ¿eh? Pero sí entiendo por eso. ¿Por qué vas a por la verdad a morir? Mm, el planteamiento de Sócrates. Sí, Hay que morir, pero hay que sustentar la verdad. Te me perdiste. sí. A ver, hay que sustentar la verdad, por eso precisamente decíamos la filosofía es este pensamiento que nos va a ayudar para formarnos los criterios, para discernir entre lo verdadero y lo falso, condiciones para acceso a la verdad. Pero hasta ahí, te puedes pasar la vida estudiando la filosofía y sin embargo no tener acceso a la verdad, porque nada más tiene las condiciones. Entonces, la siguiente parte, la que debe haber es no solo el conocimiento de uno mismo, que el nocten sautum, conócete a ti mismo, sino la otra parte que es la epimeleya, corazón, cuidado de uno mismo, preocupación, inquietud de uno mismo, que tendría que ver más con la espiritualidad que con la filosofía, ¿verdad? Y ya la espiritualidad, como decíamos con Pierre Hadot, que es el conjunto de condiciones precisamente para que el sujeto salga de esa sujetación y le sea posible tener acceso a la verdad, ¿sí? Con la transformación como sujeto en la vida. Por eso es importantísimo el pensamiento, decía mi amigo Oscar de la Borbolla, filósofo, decía, pensar es un acto que nos pone en incertidumbre, en zozobra, ¿sí? Nos llena quizás de angustia y además nos lleva a la soledad y no es una condición para tener mucho dinero, ser rico o ser famoso, ¿sí? Y por eso mucha gente ha de decir en el estado egnoia, pues si pensar me pone en duda, en zozobra, en angustia, me lleva a la soledad y no es condición para que yo tenga dinero ni sea famoso, pues entonces no pienso, ¿verdad? Y ahí se quedan. Pero el pensar te saca de la masa y te hace individuo. Es decir, te hace precisamente sujeto en la vida, te transforma. Por eso, ¿cómo podemos acceder a la verdad, salir de la posición egnoia, enajenado, por lo menos estar en paranoia cuando necesitamos una conversión, ¿verdad? A través de la meditación, el autoexamen o la revisión de nuestros sueños, también que nos informan con mucha claridad. El conocimiento, no se diga más, por ejemplo, pues un proceso de psicoanálisis también, por supuesto que nos va a llevar a descubrir esas trabas que tenemos. ¿Y por qué no podemos recibir esa verdad? Porque no estamos capacitados para ello. O no tenemos los recipientes fundamentales. Entonces, el paso de esto será precisamente lo que nos va a hacer ser humanos, con existencia auténtica. Si no, pues estamos en el estado animal. Ni siquiera podemos llegar a ser persona, sí mismo. Esta sería pues la cuestión y por eso en la parresía pues es hablar con la verdad, creer en esa verdad, saber por supuesto que te estás exponiendo. Su momento final que aparece ahí en la apología, en los diálogos de Platón, la apología de Sócrates, cuando le dan a beber la cicuta para que muera, ¿no? Esto es entonces, pues, ser persona auténtica no es solamente desearlo, es un trabajo, es una práctica.
Por eso la espiritualidad, que será la búsqueda práctica, experiencial, para que el sujeto sea sujeto en sí mismo y se transforme y tenga acceso a la verdad. Si no, no la tenemos. El planteamiento, por ahí recuerdo alguna frase Foucaultiana que decía, pensar ni consuela ni hace feliz. Tener una integridad para sustentar la búsqueda de verdad. Y eso que acabas de decir que me parece fundamental, ¿no? Los tiranos, político, no tiene ninguna consigna acerca de la verdad. Y eso hay que entenderlo como parte primordial del por qué son como mundos diferentes, ¿no? Ahí domina el engaño, ese es el arte del engaño. Pero un engaño bien hecho, ¿verdad? Hasta eso debe ser bien hecho. Esa es otra de las cuestiones que hemos discutido alguna vez aquí, ¿verdad? Cuando la serpiente le dice a Eva, come del árbol, del conocimiento del bien y del mal, es agradable al paladar. No, porque Dios nos dijo que el día que comiéramos moriríamos. Y dijo que no lo tocáramos. Muy astuta, pues era el astuto, el inteligente, la serpiente. Y le dice, sabe Dios que no se van a morir, se les van a abrir los ojos. Y entonces comió y sucedió que se le abrieron los ojos. Y hace pasar por mentiroso a Dios cuando el mentiroso, la serpiente, que engañó a Eva con verdades. Sí, claro. El arte del engaño, el arte de la mentira, más bien es engañar al otro. Y eso los políticos se lo saben muy bien, ¿verdad? Los buenos políticos, los que tienen esos recursos de lo que decíamos de las tecnologías de los signos, del lenguaje. ¿Verdad? No, no de los que hablan descaradamente y con pura habladuría, tontera. Pues no, ¿verdad? Ese no es un arte. Pues, ¿cuáles son precisamente las características de acceso a la verdad? Pues que como seres humanos, la verdad nunca se da al sujeto en pleno derecho. O sea, no se nos va a aparecer la verdad, aquí es la verdad pura, punto, ¿no? Ni con la intuición. La persona se modifique, se transforma, se desplace, se convierta en algo distinto de sí mismo para tener derecho al acceso a la verdad. Es decir, no puedo tener acceso a la verdad si yo no tengo el recipiente para recibir. ¿Sí? Un recipiente demasiado pequeño y la verdad es inmensa, pues no, ¿cuándo? Es como si te llega una luz, la luz es la verdad, te llega la luz, pero te deslumbra de tal manera que no puedes ver nada. ¿Por qué? Porque no tienes las condiciones para recibirla. Y la ella será esto, a través de los ejercicios espirituales que menciona aquí Foucault, pues es como para tener el recipiente para recibir esa verdad y que no te deslumbre la luz. Y esto pues es claro en el pasaje aquel del mito de la caverna de Platón, ¿verdad? Aquel que salió de la caverna, pues lo primero que le afectó fue la luz, casi lo deja ciego, porque no estaba acostumbrado a ella. Pero no sé, alguna otra opinión. Y yo sí, Jorge. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. La idea sería, finalmente la verdad está allí. Uno tendría que ejercitarse conforme a sus condiciones particulares para poder ser bendecido con esta posibilidad. Mira, va por ahí. Si tenemos obstrucciones, no vamos a recibir bendiciones, ¿sí? Si no tenemos la capacidad para recibir esa bendición, no las vamos a recibir, porque hay bloqueos en nosotros mismos. Más bien no le deberíamos pedir a Dios, mándame esto, ¿por qué no me lo mandas? ¿Por qué? Porque
El Eterno está mandando las bendiciones. El problema es que no tenemos la capacidad de recepción, entonces como que no la recibimos. Porque no estamos modificados. Este es el punto que va a tratar este primer ley, ¿sí? Este cuidado de uno mismo, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues es el conjunto de las condiciones para que al sujeto le sea posible su acceso a la verdad, recibir la verdad y lo transforme como sujeto. Si no, no lo recibe. Y esto es, pues el conocimiento de uno mismo quiere decir, ¿qué tan humilde eres? ¿Sí? O hay personas que dicen, yo soy muy humilde. Una vez algún seminarista me decía, mire maestro, a mí en humildad nadie me gana. No es humilde, ¿verdad? No era nada humilde, era un gran soberbio. Y si tú sigues siendo un gran soberbio, ¿cómo esperas recibir la verdad y bendiciones? Pregunto, ¿y cómo podemos tener acceso a la verdad? Y pues más o menos, tener noción de uno mismo. ¿Cómo salirme de esta enajenación en la cual, pues si la moda es estar pelón porque todos mis vecinos andan pelones, pues yo también, y no sé ni por qué, ¿verdad? Pero pues hago lo mismo. Me desconozco a mí mismo, que es el caso de la gran mayoría. Por ejemplo, pongamos alguna situación, ¿verdad? Los trabajadores de cierta empresa de algún lado, pues terminan su semana, van por su raya, su dinero, y alguien dice ahí a los amigos, dirán, ¿verdad? Pues vámonos a pasear un rato ahí, a tomarse unas copas o algo. Uno de ellos dice, yo no, porque yo tengo que ir a mi casa. ¿Qué le dirán? Ah, es que a ti te manda tu mujer, eres un mandilón. Como que le jalaron los hilitos. Yo no soy ningún mandilón. Vamos, es más, yo invito, ¿verdad? No me le jalaron los hilitos, eso me ignoria. Si ya estuviera en la posición para le van a decir lo mismo, oye, pues ¿sabes qué? Pues vámonos aquí a tomar unas copas a la cantina. No, porque tengo que ir a mi casa, eres un mandilón. Pues sí, me podrán decir Superman, dilón, ¿verdad? Pero no voy. Entonces, ¿qué pasa? Ya no le inviten a ese, es un aguado, no va con nosotros, ¿sí? Ya apártenlo y lo excluyen. Y le empiezan, y quizás hasta jugar bromas pesadas, ¿verdad? Pero va subiendo y va pasando de la paranoia a la ennoia. Y así sucesivamente, cuando esté en ennoia, pues los amigos dirán otra vez, es diferente. Ese es diferente. ¿Y qué va a pasar? Que al mismo tiempo que te desprecian y te excluyen, también te admiran. Porque es diferente. Entonces vas teniendo una existencia auténtica, no fingida. Aquel que decía, mía humilde, nadie me gana, pues es que realmente es un soberbio. Y eso se va a manifestar en todos lados. Pero si tú eres una persona que ha encontrado esa forma de ser, de la humildad, por ejemplo, a través, pues, ¿qué sería de la meditación, del examen de conciencia, de las techubás, de las metanoias? Pues así vas a ser humilde con todo el mundo, ¿verdad? Y así venga el gobernante del mundo, tú no bajarás la vista, ¿sí? Porque, digamos, aquel que no se humilla ante el Eterno, que es el único, se va a humillar ante los hombres. Y no es. Entonces, esta humildad te hace ser tú mismo. Y además, tendrás gracia. De lo contrario, todos te van a repeler al momento, pues sí, ¿verdad? El soberbio va a decir, pues, soberbio y narcisista, ¿verdad? Yo soy aquí el que
da los aportes, la economía y todo. Sí, mientras le des después, te da la espalda. Los demás, por no ser auténtico. Quizá por eso será un bebé. Yo creo que casi todo ser humano tendrá cierta compasión y cierta amabilidad con él, porque es auténtico. Un niño que vemos en su sonrisa franca y que dice la verdad, un auténtico parriciastes, un niño congruente, hasta cae bien y te está diciendo las verdades. Pero si tú te atreves a decirle una verdad al señor presidente, al señor gobernante, y no eres una persona humilde, ni crees en lo que está diciendo, lo más seguro es que te condene por eso. Claro. Pero si eres como un niño y dices la verdad, seguramente la va a aceptar y va a decir, tiene razón. Bueno, pues ese es el conocimiento de lo mismo, por eso estamos poniendo esto aquí en la mesa de café, ¿no? Hola, Pues, muy buenos días. Una sí, pregunta. sí, Julio. Sí, bueno, a mí primero agradecer, muy interesante, pero me llamó la atención alguna vez cuando hablaba de la palabra de México en su Ajá, etimología, y si no más recuerdo tenía que ver con el mirarse a sí mismo. exacto. Y no sé si dentro de la filosofía, bueno, hablaba también pues de tonal y de otros términos, pero yo no sé si dentro de la filosofía de nuestro antiguo México existan las palabras similares o correspondientes a lo que nos acaba de decir el día de hoy. Por lo menos me queda claro esa parte del conocimiento de sí mismo, pero Sí. no sé si el de cuidarte a ti mismo también hay alguna información. Pues mira, ahorita sí no la tengo muy precisa, ¿sí? Pero a mí me parece que es muy posible que la haya porque cuando Alfredo López Austin en su libro de Cuerpo e Ideología habla ahí en el capítulo 6 de las entidades anímicas, pues se queda corto, porque todavía habían muchas cosas, por ejemplo, que hacían trepanaciones de cerebros, ¿sí? Toda la cuestión de la terapia, de las entidades anímicas del alma, pues no las llega a enunciar con claridad. Incluso, pues él era un antropólogo, murió hace poco, un antropólogo, y no relata el libro de las entidades anímicas del cuerpo e ideología, porque no es solamente la cuestión del alma, sino todo el cuerpo humano, y no lo ve desde una visión psicológica, ¿sí? Pero es posible que viéndolo. En el griego, pues no aparece tan problemático, porque ya está la palabra, incluso ahí en el capítulo 8 o en la conferencia octava de Michel Foucault, de su libro La hermenéutica del sujeto, trata la epístrofe, ¿sí? De lo cual hablaremos la próxima sesión. La epístrofe, que es el voltear la mirada hacia uno mismo. Y la deducción que yo sacaba de la palabra X, que es ojo, en náhuatl, a hic, ombligo, es que X es el que mira hacia afuera, ojo, pero el ombligo es el que mira hacia adentro. Y de ahí quizás la conclusión es como decir México, mírate a ti mismo, voltea la mirada, haz ese epístrofe, ¿sí? Pero muy buena pregunta para ponernos a investigarlo, ¿verdad? Y ver si hay algo en los antiguos mexicanos que nos hable precisamente del epístrofe. Yo creo que es muy seguro. Gracias. Y en el caso, pues bueno, ya que aprovechamos, pues también en el hebreo, que también se hace interesante las etimologías. Sí, claro. Claro, es que esto de
conocerse primero, conocerse a uno mismo. Lo voy a tomar como un ejemplo. No sé si alguna vez ustedes han tomado el metro o un tren o un autobús y hacia algún lugar y después se dan cuenta que lo tomaron en una dirección equivocada. Lo mismo puede ocurrir en la vida. Nos ponemos metas, hacemos planes, pero a veces descubrimos que estamos en un tren equivocado. Entonces, hay un libro de Noah Weinberg que se llama Los 48 caminos hacia la sabiduría. Él dice que el camino 4 es Binat Halef, que significa literalmente entendimiento del corazón. Entonces, en el corazón es en donde se asientan las emociones. Decimos, me rompió el corazón, me robó el corazón o me duele el corazón. Entender entonces tu corazón es tu verdadero yo interior. Mucha gente va en la vida haciendo suposiciones sobre quién son. Nunca se toman el tiempo para conocerse a sí mismos. Y aquí es no tener miedo de descubrir que el verdadero tú, pues quizás es diferente al tú actual. Entonces, conocerse a sí mismo es la esencia de estar vivo. Y si no te conoces a ti mismo, pues no estás viviendo realmente. Si no sabes lo que es en verdad lo que te interesa, pues entonces eres un robot, un zombie, una marioneta. Piensa en alguien a lo mejor que les gustaría conocer, no sé, un presidente o un artista, un cantante a lo mejor. Alguien sobre quien les encantaría conocer, cuáles son sus intereses, sus pasiones. Ahora, aquí debemos darnos cuenta que la persona más fascinante que podemos conocer, pues es tú mismo, es uno mismo. Aquí es tomar eso de conocernos a nosotros. Entonces, hay que volver, digamos, a hacernos preguntas, volver a lo básico. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres lograr cosas? ¿Quieres ser creativo, obtener cosas? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué quieres obtener todas esas cosas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué es lo que quieres obtener realmente de la vida? Bueno, pues influye mucho también las emociones, el contacto también con el estado emocional, revisar cómo nos sentimos, felices, enojados, tensos, tristes. Entonces, las emociones son un medidor aquí también de qué es lo que está pasando abajo de la superficie de nosotros mismos. Es como tomarnos la temperatura. Si estamos enfermos, pues necesitamos estar al tanto para que podamos arreglar el problema. Hay que descubrir por qué estamos enojados. ¿Quién o quién te está presionando? ¿Es un problema interno o externo? Hay que también identificarlo. Un ejemplo, estás a lo mejor irritado a lo mejor porque el jefe me regañó. ¿Y por qué estás irritado? Porque estoy resentido a lo mejor con él. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que importa aquí, no? Entonces, podría ser porque siento que no soy bueno. Entonces, las preguntas es, ¿no soy bueno? ¿Él está loco? Entonces, hay que salirse de uno mismo y rastrar la causa. Si no lo hacemos, es simplemente enojo. Y lo que probablemente lo que se hará es ir
a la casa a gritarle a los hijos o a la esposa. Entonces, una vez que hayamos identificado pues todo eso, esos sentimientos negativos, hay que ajustarnos para minimizar el acto, ya que puedes intentar evitar ese tipo de situaciones, o bien puedes prepararte a ti mismo para cuando aparezcan. Y bueno, pues esto es como conocerse a uno mismo. Dentro del hebreo hay una parte que se llama shomer. Shomer es el guardián, es el que cuida. Por eso hay una parte del shomer Israel, el guardián de Israel. Pero también puedes ser el guardián de uno mismo. Cuídate, guárdate de todas esas sentimientos negativos. Cuídate, ve, conócete, ahora sí que conócete a ti mismo para saber qué es lo que está pasando dentro de ti. Bueno, no sé qué es lo que piensen. No, muy bien. No, excelente. Nada más una pregunta. El libro, luego nos dice bien la bibliografía de los 48 caminos. Ajá, sí. Maestro. Para verla, sí. Pregunta, duda, inquietud. En el área de mercadotecnia, podría plantearse tu mismo planteamiento como dos visiones, dos perspectivas, y te lo pongo con algo más cercano a nosotros, en donde ahora es todo un éxito para los centros, los bares, sí, sobre todo los lugares estos para poderse reunir los jóvenes a tomar una cerveza y a tomar o a comer las famosas alitas de pollo, en donde yo me acuerdo que cuando no teníamos, nunca lo tuve, pero bueno, eventualmente nos hacían un caldo, un consomé de pollo con el guacal y las dos alitas. Y era el retazo y lo último del pollo. Alguien mercadológicamente le vio, más bien, ni siquiera fue una cuestión mercadológica, era una cuestión de que había que sacarle ganancia a ese, bueno, al final de cuentas creo que sí, había que obtenerle un recurso a esa parte que se estaba desechando y eventualmente lo reconvirtieron y ahora pareciera que incluso es hasta más caro de repente que hasta la parte más noble del pollo o más atractiva como podría ser o la pierna o la pechuga. Eso, me acuerdo otro ejemplo, perdón, maestro, pero me acuerdo de otro ejemplo en donde la cerveza desplazó a principios del siglo XX a el pulque. Entonces, esto es cuestión, es verdad, es la verdad de quién, bajo qué perspectiva, bajo qué disciplina. Gracias, excelente pregunta, Jorge, porque, mira, a ver, como una experiencia. Cierta ocasión le pregunto a la directora de la carrera de mercadotecnia de una universidad, y le pregunto, muy interesante, todo este estudio de mercadotecnia. Solo quiero preguntarle una cosa, ¿cuál es el concepto de mercadotecnia que maneja? ¿Sí? Porque, pues viene ahí la palabra técnica. Pero tecne la puedo utilizar en su sentido moderno como una forma de racionalidad instrumental, ¿sí? Como una de las tecnologías de producción que dice Michel. Hacer un buen negocio o hacer negocios, pero no para superarse así. La otra es tecne. Tecne también tiene el significado del saber supremo. El saber por encima del saber epistémico. O sea, tecne, saber supremo, es un saber gracias a episteme, que es el saber, y a poiesis, que es el crear. ¿Sí? Entonces la tecné antigua, la tecné, digamos, socrática, es mucho más amplia. ¿Sí? Entonces no solamente persigue un fin comercial o un fin instrumental, y ahí está dividido precisamente nuestro pensamiento actual
en la racionalidad instrumental, que es la que domina en las universidades, en muchos centros, bajo las tecnologías de producción, las tecnologías de sistemas o de signos, aún las tecnologías de poder, pero no tanto en las del yo. En las del yo está la racionalidad edificante, es decir, constrúyete a ti mismo. ¿Sí? Eso es, conócete a ti mismo. Entonces depende. Claro, tú estás viendo la posibilidad de un negocio, cómo surge a partir de de este ejemplo que pones de las alitas, ¿verdad? Que se ha vuelto un buen negocio. No sé si queda más o menos explicado esto, entendido. O por eso está la plática. Gracias, profesor. Pues mira, bueno, Sí. buenas tardes a todos. Aquí, hablando de lo que dices de la verdad debe de ser una situación que debe permear a nivel social o individual, porque como el ejemplo que pusiste de los amigos que se iban a ir a la cantina, pues realmente aquí la situación es de que me encierro yo en mi concha y me quedo en mi verdad, y a los demás no les hago caso y los otros no entran en la verdad. Entonces no es una situación social, sino es meramente individual. O la otra, que supuestamente pues la verdad nos hará libres, ¿no? Y que de alguna manera, si como sociedad no encontramos esa libertad, pues definitivamente estaremos sujetos a estas cosas. ¿Cómo ves, profesor? Pues mira, estamos en un juego de esa manera. Sí, la realidad es un claro oscuro de verdad y de engaño, ¿verdad? Y a veces estamos en un juego de ese oscuro, de ese claroscuro, de verdad y de engaño. Hacemos las cosas creyendo que son verdaderas cuando en realidad pues traen mucho de falsedad. Y ahí estamos metidos en ideologías. Muchas veces. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tú mismo como profesor lo has de saber. Los alumnos pues hicieron su examen y lamentablemente el examen se les ayudó mucho y sacaron ahí 6, 7, 8. Bien, pasaron. Pero les vuelves a hacer el examen con un poco más rigurosidad o más profundidad o queriendo saber más, no de una manera tan sencilla y todos sacan 0. Ahora, tú haces el reporte a las autoridades superiores de tu universidad, de tu escuela, y le dices, pues todos reprobados, que esa es la verdad. No entendieron nada. Todos reprobados. ¿Qué va a pasar con el jefe? Se va a molestar. Él lo mandará al señor rector. El rector le va a gustar ver grupos de ceros. Pues no. ¿Y qué va a pasar contigo? Pues que te va a correr por la verdad. Y entonces mejor les pones el 6, 7 y 8. ¿Verdad? Y entonces estamos en ese juego. Por eso decía, ¿qué tan difícil es la parresía? ¿Qué pues como mencionamos hace unos momentos, hay que ser muy valiente para vivir con miedo. Si yo les digo, pues, todos ceros, con. Pero para vivir muerto de miedo hace falta, en efecto, muchísimo valor, pero es el conocimiento de ti mismo. Entonces viene mucho ese juego. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Por eso el ejemplo de este hombre, fabricante de zapatos, que manda a 2 al África, y uno dice, pues mal negocio África para zapatos, porque no tienen zapatos. Todos ahí no tienen zapatos, no usan zapatos. Y el otro, buen negocio. ¿Por qué? Porque no usan zapatos, es entrada para ponerles. ¿Verdad? La respuesta es la misma, la actitud es diferente. Maestro, Más que todo la interpretación, ¿no? Pues sí, es cómo interpreta cada uno, pero de acuerdo a su propio deseo, a su propia situación, a su propio esquema. Y a su propia patología. Ah, por supuesto. Exactamente. maestro, pero también estaría desde la persona que eventualmente envió a África. ¿Por qué envió a África a estas 2 personas? ¿Por qué el maestro puede
tener dos parámetros y en qué momento también entra el análisis, en la introspección, porque la totalidad o es negro o una parcialidad está relativamente bien, conforme a ciertas circunstancias. Esto es, no es negro, no es blanco. Lo comentábamos en algún momento. Aquí en San Juan, los matices de grises es riquísimo. Me parece que así es la vida. Así es la vida, es un gris, ¿sí? Parte, decía Marx, la unión y la conjunción de fenómenos, que es lo aparente, lo que no es, y las esencias, lo que sí es. Entonces, un claro oscuro de verdad y de engaño en tono de gris. Eso es lo que venimos. Queremos ver, por ejemplo, discernir entre lo verdadero y lo falso. Pues, ¿cuál es la condición? La sabiduría. Ahí se define sabiduría como el discernimiento entre el bien y el mal. Una. Pero qué difícil es parar esa rueda de la vida, ¿no? Y detener estos blancos y estos negros. Pues, ¿cuándo? Entonces, tendremos que discernir a partir de ese gris. Pero si estamos en un mundo gris y nosotros somos grises también, pues todo es como normal y no pasa nada. Todo va peor, pero no pasa nada, ¿no? Sí, entonces, tenemos esas formas que hemos desarrollado de la intuición, del conocimiento, de la verdad, por eso el canal se llama Emet, verdad, en hebreo, y Dat, conocimiento en hebreo, es precisamente para tener mayor visión y poder juzgar mejor o buscar mejores alternativas de vida. ¿Qué es lo que estábamos mencionando? Por esta razón, ¿verdad? ¿Qué es? Pues ese tener acceso a la verdad. ¿Para qué? Pues precisamente para que mediante esa transformación de sí mismo, poder alcanzar la pureza. Le llamemos felicidad a esos estados tan difíciles, llamarle felicidad, eudaimonia, o buen genio, diría, ¿verdad? O buen daimon, pero también nos llevaría otra vez a buscar, a rastrear la palabra daimon, una palabra griega muy interesante, y que no quiere decir exactamente el Satanás, el demonio, como se entiende en la tradición cristiana. Pues entonces estaremos de acuerdo, o bueno, yo al menos creo que lo que estás ahorita comentando quiere decir que en la búsqueda de la verdad es una situación elitista y que pertenece más a un ámbito individual, también de conocimiento, elitista en el punto de vista del conocimiento, y que además es movido por la superestructura, ¿no? O sea, es ahí donde nosotros podemos entrar en esa ambivalencia que tú comentas, pero al final de cuentas es una situación elitista, ¿no? Habría que revisar bien los propios conceptos, ¿verdad? El conocimiento está abierto, y lo decía Descartes, lo mejor repartido del mundo, lo que mejor se ha repartido es el sentido común, que nos parece no ser tan común, pero al menos lo decía, ¿verdad? Sí. Está abierto. Ahora, una cosa, ¿todos buscan esa verdad? No, porque si pensar me lleva a la soledad, me lleva a la zozobra y además no me garantiza ningún éxito económico, pues mejor no pienso, ¿verdad? Y me quedo igual. No es que la busque, pero pues, acuérdate que el hombre es un ser gregario y no puede estar solo. Se juntará con otros que busquen la verdad, que piensen. Sí. Pregunta Hugo. Sí. El daimon instituido en todos, colocado en todos, tiene diversas funcionalidades, porque bueno, una manera de interpretar la sintomatología, pongo un ejemplo. Un día un hombre se jubila,
fue un director de una casa de bolsa, es inmensamente rico dentro del contexto que él vive. Vive en el lujo máximo material y un día se despierta porque una voz muy potente le dice un insulto. Para él en ese momento le dice huevón. Bueno, se sorprende. Como esa voz reiterada en toda la mañana, llega un momento en que dice, me estoy volviendo loco. Entonces, llega al consultorio y le digo, bueno, tenemos dos versiones factibles. Una, sí, estás entrando en una psicosis. En la otra, te están señalando que desde que te jubilaste, tú no haces nada y efectivamente eres un huevón. Te está hablando una instancia maravillosa que se llama el daimon, que te señala el error en que vives. Y entonces tienes dos opciones. O como siempre has producido y estabas iniciando un proceso escultórico muy importante y lo abandonaste para dedicarte a estar en el jacuzzi, bebiendo todo el día, comiendo todo el día, teniendo sexo indiscriminado. Y olvidaste toda tu productividad y tu trabajo. Entonces, hay dos caminos. Te doy antipsicóticos, no sé si el daimon se vaya a callar. O la otra, activas tu productividad. Entre las dos, primero dijo, bueno, yo quiero seguir en mi vida. Ok, te doy antipsicóticos, no te preocupes. ¿Qué pasó con los antipsicóticos? La voz seguía impertinente encima de él. Dejó los antipsicóticos y se puso a hacer escultura y desapareció la voz. Bonito ejemplo. Muy bueno, muy bueno. Y si no hubiera sido la voz, hubieran sido sueños. Ok. Es igual. Por esa razón, el próximo café, vamos a discutir del epístrofe, de voltear la mirada hacia uno y de los sueños. Nada más entonces consultándote y a Gaby. Todos traemos ese interior que te dispara y te obliga a un trabajo contigo mismo. Sí, pero lo que decía Epicteto, todo mundo miraba la inscripción en el templo de Delfos, conócete a ti mismo. Pero muy pocos le escuchaban. ¿Sí? Ahí está la voz. O diciendo Heráclito, escucha al maestro. Más bien, no al maestro, a logos que hablan el maestro. Porque a veces decimos algo no sabido por uno. A veces, ¿qué pasa? Somos sujetos de un supuesto saber, ¿sí? Que es el no saber del otro. Y entonces, si no aparece como la voz audible de esta persona que estaba en el rumbo de la psicosis, pero sí aparece en el sueño, y en el sueño está como más diluido. Al fin era un sueño, me dijo que soy esto, era un sueño, no le hago caso. Pero ya son 3 sueños consecutivos de lo mismo. Pero además hay muchos tipos de sueños. ¿Qué objetivo tiene el sueño? ¿Verdad? Entonces, daimon es la inteligencia. Eso es. Cuando buscamos la etimología de inteligencia, en el griego es daimon, mientras que en el latín sería intelligere. Por ejemplo, intelligere, una intel hacia adentro, leer interna, lectura interna, ¿sí? Y en el griego, daimon, ¿sí? Ese es el conocimiento del bien y del mal. Pero daimon tiene su correspondencia también astucia. Y un diccionario cualquiera de psicología te lo dirá. La inteligencia es la capacidad de una persona para resolver un problema. No quiere decir qué tan inteligente eres, sino qué tan astuto eres para resolverlo. De la astucia. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese daimon
habla. Y te habla por todos lados. Solo que muchas veces no le hacemos caso. Lo ignoramos por completo. Cuando estamos metidos en las técnicas de la prima leche, empezamos a escucharlas. Este hombre lo que necesitaba era edifícate a ti mismo. No que te pongas a hacer más negocios. No era ese el sentido. Edifícate a ti mismo. Trabaja, pero trabaja en ti. ¿Cuál sentido tenía, no? No de ponerse a trabajar. Entonces, se hizo arte, escultura o algo me decías, de una u otra manera está trabajando en él y por eso la voz desapareció. Por eso decíamos el arte es lo que nos hace sensibles. Por eso recomiendo, véanse la imagen, la pintura de Van Gogh de los zapatos del campesino. Traten de ver qué es lo que yo miro ahí. ¿Sí? Y después lean Arte y Poesía de Martin Heidegger, que se avienta como 30 cuartillas hablando de los zapatos del campesino. ¿Cómo es posible que vea tanta cosa? Y otros, ¿qué ves ahí? Un par de zapatos. Ah, bueno, pues no miro nada. Cuando tienes mayor sensibilidad vas a captar muchas cosas. Por eso es arte. Y así está. Esta persona se puso a trabajar, edificar a sí mismo a través del arte. Expresar su sí mismo. Conocerse a sí mismo. Y eso es lo que estamos viendo. Este café es como para ir a una psicoterapia de grupo. Por eso decíamos con Epicteto, el que viene a la clase del filósofo saldrá curado. Por eso los invitamos y que inviten a todos los que ustedes quieran. Habrán muchos que no lo querrán porque no se quieren meter a este asunto que pues, sí nos conduce mucho a la reflexión, a la duda, al pensamiento, pero nos hace individuos, nos hace personas. Y pues les doy las gracias por su atención, por su participación. Y nos vemos en 15 días. Jorge, Aran, Julio Alfonso, Tláhuac, Berta, Yaretsi. Ya se fue Julio Valguera. También le agradecemos. Gaby, muchas gracias por todas las aportaciones. Y estamos la próxima semana. Gracias. Buena tarde, maestro. Buenas tardes, Jorge. No, saludos, profesor. Gracias, Cuitláhuac. Gracias, Julio. Estamos viéndonos.